Hola, soy Ed. En este vídeo vamos a hacer un análisis crítico de la teoría de la evolución. Seguro que tú no dudas de que la teoría sea cierta, al fin y al cabo está científicamente demostrada, ¿no? Pero si te pidiera las pruebas que demuestran la evolución, ¿qué me dirías? Porque si alguien dijera que la evolución está científicamente demostrada pero no diera evidencias, sería el mismo argumento que decir que Dios existe porque sí, o que la Biblia viene de Dios porque ella misma lo dice. Es la misma fe ciega. Así que en este vídeo veremos las pruebas que hay detrás de la evolución y si sobreviven a un análisis crítico. Pero empecemos por el principio, definiendo la teoría de la evolución. Según varias fuentes de internet, se puede definir como una teoría científica que explica la variedad de la vida a partir de un antepasado común. Las especies tienen descendencias y hay pequeñas variaciones, mutaciones, y mediante la selección natural, las que están mejor adaptadas al medio sobreviven con más facilidad, por lo que con el paso del tiempo permanecen mientras que las peor adaptadas no. Está ampliamente demostrada, entre otras cosas, por la observación. En resumen, ¿es una teoría científica? ¿Todos los seres vivos vienen de un antepasado común? ¿Las mutaciones se dan poco a poco y necesitan millones de años para producir grandes cambios? Y está científicamente demostrada. Bien, pues lo primero de todo es distinguir entre dos tipos de evolución, la microevolución y la macroevolución. Algunos piensan que estos términos no existen, que solo son trucos creacionistas para intentar refutar la evolución. Bueno, vamos a ver si esto es cierto. Así que creo que está claro, la microevolución son los pequeños cambios dentro de un mismo género, mientras que la macroevolución son los grandes cambios que hacen pasar a un ser vivo de un género a otro. Entonces, ¿existe la evolución? Definitivamente sí. Ese no es el tema. La cuestión es, ¿hasta dónde aplica? ¿Aplica solo a la microevolución o también a la macroevolución? Hemos visto que la teoría de la evolución apela principalmente a la macroevolución, pues como vimos en su definición, explica la variedad de la vida a partir de un antepasado común. Un detalle antes de nada, ¿es cierto que la teoría de la evolución es una teoría científica? Y no estoy diciendo nada sobre la palabra teoría, que luego me diréis que es un gran error confundir el sentido coloquial de la palabra teoría con el sentido que tiene en la ciencia. No estoy diciendo nada sobre eso. Lo que pregunto es si es una teoría científica. Según la Enciclopedia de Principios, Leyes y Teorías Científicas, una teoría científica debe cumplir con tres condiciones: que sea observada, que se pueda probar por experimentación y que haga predicciones acertadas. Pero resulta que la macroevolución no se puede observar, porque requiere cambios que duran millones de años. Tampoco se puede reproducir en un experimento. Bueno, se ha intentado, pero nunca se ha conseguido que un género acabe en otro. Y tampoco hace predicciones acertadas, como veremos más adelante. Entonces, si la teoría de la evolución no cumple con los estándares de las teorías científicas, ¿por qué siempre se pinta como tal? Mi opinión personal es que, al presentar la evolución como una teoría científica, consiguen que muchas personas ni siquiera se cercioren de su veracidad. Y claro, esto implica que el teísmo, o al menos la creación bíblica, no es correcta. Pero no solo es una percepción mía. Michael B., biólogo molecular, dice en La caja negra de Darwin: muchas personas, incluso muchos científicos renombrados, simplemente no quieren que haya nada más allá de la naturaleza. No quieren que un ser sobrenatural influya en la naturaleza. Murphy O'Dean, científico e ingeniero, comenta: más bien que descartar una teoría que no se atiene a los hechos, la ciencia evolutiva ha optado por aceptar como dogma de fe que la evolución tiene que ser verdad. Y Sir Fred Hoyle escribió: personalmente no tengo ninguna duda de que a los historiadores de la ciencia del futuro les resultará misterioso que una teoría que puede considerarse impresentable haya llegado a ser tan ampliamente admitida. Parece que, aunque se le pinta como teoría científica demostrada, en realidad no cumple con los estándares de las teorías científicas. Bien, pues pasemos entonces a la lista de argumentos. Veremos 8 argumentos en los que se sustenta la evolución y si tienen base o no. Son estos: es un hecho observado, estructuras homólogas y análogas, órganos vestigiales, pruebas moleculares, prueba embriológica, prueba biogeográfica, el registro fósil y la evolución del hombre. Empecemos con la primera: es un hecho observado. Bueno, es cierto que se ha observado cierto grado de evolución, pero volvemos al tema clave: ¿se ha observado microevolución o macroevolución? Todos los ejemplos de evolución que nos encontramos son de microevolución en vez de macroevolución. Por poner un caso, el mítico ejemplo de los pinzones de Darwin. En la década de 1970, un equipo de investigación dirigido por Peter y Rosemary Grant estudiaron estos pinzones y descubrieron que, tras un año de sequía en las Islas Galápagos, los de pico un poco más grande sobrevivieron mejor que los de pico más pequeño. La forma y el tamaño del pico constituye uno de los principales medios para distinguir cada una de las 13 especies de pinzones que había, pero ¿realmente se convirtieron en otra cosa? Empezaron siendo pinzones y acabaron siendo pinzones, aunque hubieran variación en sus picos. Es un ejemplo de microevolución. De hecho, es interesante lo que casi nadie comenta.
En los años posteriores a la sequía, los pinzones de pico más grande dominaron por un año, pero luego fue justo al revés. También notaron que algunos de los distintos tipos de pinzones se cruzaban y producían descendientes que sobrevivían mejor que sus progenitores. Concluyeron que, de persistir el cruce, podía darse el caso de que dos especies se fusionaran en una. Así que, aunque no se convirtieron en algo diferente, tampoco estaban camino de ello, sino todo lo contrario. Otro de los típicos ejemplos es el de la mosca del vinagre. Desde principios del siglo XX, los científicos han expuesto millones de estas moscas a la radiación de rayos X. Esto aumentó la frecuencia de las mutaciones a 100 veces más de lo normal. ¿Cuál fue el resultado? Un especialista comenta: por lo general resultan en el deterioro, el colapso y la desaparición de algunos órganos. De hecho, muchas mutaciones son letales. Las moscas mutantes que pueden equipararse en vigor a la mosca normal son una minoría, y no se conocen mutantes que puedan lograr una mejora significativa de su estructura normal en su hábitat acostumbrado. Es decir, no se logra mejorar la especie. Las moscas del vinagre tenían alas, patas y cuerpos malformados y otras distorsiones, pero siempre siguieron siendo moscas del vinagre. Y cuando las moscas mutantes fueron combinadas unas con otras para reproducción, después de algunas generaciones comenzaron a surgir algunas moscas normales. De haberse dejado en su estado natural, estas moscas normales, con el tiempo, habrían llegado a ser las sobrevivientes, porque estaban mejor adaptadas que las mutantes. Así que, después de décadas de mutaciones, ni se logró mejorar una especie, ni la especie evolucionó en otra cosa. Otro ejemplo es el de la polilla del abedul. Según The International Wildlife Encyclopedia, este es el más sorprendente cambio evolutivo de que el hombre ha sido testigo. Al principio, la forma clara de esta polilla era más común que la forma oscura. Este tipo más claro de polilla se confundía bien con los troncos de color claro de los árboles, y por eso tenían mayor protección del ataque de los pájaros. Pero después, debido a años de contaminación procedente de las áreas industriales, los troncos de los árboles se oscurecieron. Ahora, el color claro de las polillas resaltaba más y los pájaros podían verlas más fácilmente y se las comían. Por consiguiente, la variedad más oscura de esta polilla, de la cual se dice que es una forma mutante, sobrevivió mejor. Rápidamente, la variedad oscura llegó a ser el tipo dominante, evolución. Pero, ¿evolucionó en otro tipo de insecto? No, todavía era exactamente la misma polilla, excepto que tenía coloración diferente. Por eso, la publicación médica inglesa The Guardian dijo: esta es una excelente demostración de la función del camuflaje, pero puesto que empieza y termina con polillas del abedul y no se forma ninguna especie nueva, es completamente irrelevante como prueba para la evolución. En resumen, todos los ejemplos de evolución son en realidad de microevolución, no de macroevolución. Como mucho, una especie puede desarrollar pequeños cambios adaptativos, pero no pasar de un género a otro. Por ejemplo, se dice que el perro y el lobo vienen del mismo antepasado, pero ambos son del género Canis. Por tanto, si no hay un cambio de género, sigue siendo microevolución. De manera que no hay ningún ejemplo que muestre que todas las formas de vida vengan de un mismo antepasado común. El segundo argumento son las estructuras homólogas y análogas. Se le llama órgano homólogo a aquellos que tienen una estructura parecida porque vienen de un antepasado común. Puesto que es poco probable que estructuras complejas y semejantes hayan evolucionado de manera independiente, lo más probable es que procedan de un antepasado común. Por ejemplo, los brazos de los humanos, las patas de los gatos, las aletas de las ballenas o las alas de los murciélagos tienen estructuras parecidas y se consideran homólogas. Pero hay varios problemas con los órganos homólogos. El primero es que es tan razonable concluir que vienen de un antepasado común como que vienen de un diseñador común. Además, no es raro encontrar órganos similares. Si ordenamos 1 millón de especies diferentes, ¿qué creéis que va a pasar? Sí, que van a haber parecidos, pero eso no demuestra que vengan del mismo antepasado. Si ordenamos los 7.000 millones y medio de personas que viven actualmente por parecidos, cualquiera se va a parecer al de atrás y al de delante. Pero seguro que en muchos casos, personas muy parecidas no van a tener parentesco. O si ordenamos todos los modelos de coches por parecidos y cogemos 2 consecutivos, es probable que ni siquiera sean de la misma marca. No provienen del mismo prototipo. Lo que quiero decir es que si ordenamos miles o millones de cosas por parecidos, es evidente que vamos a hacer una línea en la que cualquiera se parecerá mucho al de delante y al de atrás. ¿Demuestra eso que vienen de un mismo antepasado? No. Entonces, ¿no sería posible que, si la vida ha sido diseñada, el diseñador haya establecido unas estructuras similares para los miembros que se usan para el mismo fin? Si una estructura es eficiente para desplazarse, ¿por qué variarla? Independientemente de que sea para un medio acuático, terrestre o aéreo. De hecho, las obras de un mismo arquitecto o de un mismo pintor tienen parecidos, un estilo similar. ¿No sería lógico que si la vida ha sido diseñada fuera parecida porque viene del mismo diseñador? Luego tenemos los órganos análogos. Estos órganos similares supuestamente evolucionaron de manera independiente en distintos organismos porque el ambiente en el que habitaban era similar o las presiones evolutivas a las que se vieron sometidas eran semejantes. ¿No es curioso? Si las estructuras parecidas vienen de un antepasado común, es muestra de evolución.
Pero si no vienen de un antepasado común y vienen de adaptación al medio, también es prueba de evolución. ¿No resulta un poco forzado? Sea como sea, todo parece indicar la evolución, aunque las explicaciones sean totalmente contrarias. Por tanto, los órganos homólogos y análogos son una prueba de la evolución, solo si descartamos de base y sin ningún motivo el diseñador común. Pero aún hay otro problema, y es que los evolucionistas usan el parecido como prueba de la evolución cuando éste encaja en su concepción, pero lo desechan cuando no les conviene. Por ejemplo, el pulpo tiene un ojo que se parece asombrosamente al ojo humano. Sin embargo, ningún evolucionista afirma que estén relacionados. Los peces y los insectos no están relacionados, sin embargo, hay clases de ambos que tienen órganos luminosos similares. Los no relacionados lampreas, mosquitos y sanguijuelas tienen anticoagulantes similares para impedir que se congele la sangre de sus víctimas. Los murciélagos y delfines, que no están relacionados, tienen sistemas similares de sonar. Los peces e insectos, que tampoco están relacionados, tienen ojos bifocales para la visión tanto en el aire como bajo el agua. Ciertos organismos no relacionados tienen en común mecanismos e instintos para la hibernación, la migración, hacerse el muerto, aguijones o colmillos venenosos y propulsión a reacción. Para aceptar la evolución, tendríamos que creer que estas cosas asombrosas, tan difíciles de realizar para la ciega casualidad, aunque solo fuera una vez, fueron realizadas independientemente muchas veces por las ciegas y fortuitas mutaciones en los muchos organismos no relacionados que las poseen. Las probabilidades en contra de que estas cosas sucedieran una sola vez son astronómicas. Pero los evolucionistas afirman que sucedieron vez tras vez y por casualidad. En resumen, el parecido no demuestra que vengan de un antepasado común. Es más lógico que se parezcan porque vengan de un diseñador común. En tercer lugar, tenemos órganos vestigiales, que son estructuras que tienden a desaparecer por no tener utilidad. Pero es un error pensar que porque no conozcamos el uso de un órgano, ya no sirve para nada. De hecho, eso es una falacia de ignorantiam de libro. Existe la opción de que sirva para algo, pero que aún no lo hayamos descubierto. Veamos algunos ejemplos. Durante mucho tiempo se ha llamado órgano vestigial a la glándula pineal, pero ahora se ha demostrado que la pineal posee una habilidad singular para producir melatonina. Esta es una sustancia que afecta al cerebro, al sistema reproductivo, a la pituitaria y a las glándulas adrenales y tiroides. Otro ejemplo de supuesto órgano vestigial es el apéndice. El equipo de investigación médica de la Universidad de Minneapolis está comenzando a creer que el apéndice desempeña un papel valioso en combatir las enfermedades, especialmente las de índole maligna, y que el papel del apéndice es particularmente vital en los jóvenes. También el Dr. J.B. Murphy hace notar en el British Journal of Cancer que el apéndice, los adenoides y las amígdalas son acumulaciones fijas de linfocitos del hombre, y se ha descubierto que en los ratones el tejido linfoideo desempeña un papel vital en la resistencia a los tumores malignos y que lo mismo bien puede aplicar al hombre. De modo semejante, el Journal of Chronic Disease publicó un informe que decía que unos hombres que padecían la enfermedad de Hodgkin tenían una proporción significativamente más elevada de remoción pasada del apéndice, o sea que les habían quitado el apéndice, que otros hombres que no tenían esta enfermedad, pero que se encontraban en las mismas circunstancias generales. Y el Dr. Susford descubrió al tratar con radiación a ciertos pacientes de cáncer que el cubrir protectoramente el apéndice daba mayor protección contra la radiación que cubrir cualquier otro órgano. En realidad tenemos cientos de ejemplos parecidos. ¿Alas en pájaros que no vuelan? Algunas de sus funciones son mantener el equilibrio al correr, refrigeración en climas cálidos, calefacción en climas fríos, protección de la caja torácica en las caídas, ritual de apareamiento, ahuyentar a los predadores, protección de los pollitos, etc. ¿Pezones en humanos varones? Esto se responde en el libro Bergman y Howe, Vestigial Organs and Fully Functional. Los varones tienen pezones por causa del patrón embriológico común seguido durante el desarrollo embrionario inicial. Es decir, que los embriones empiezan produciendo rasgos comunes al varón y a la mujer. Los pezones forman parte de este diseño, pero, tal como Bergan y Howe indican, la afirmación de que son inútiles es discutible. Además, ¿cuál es la explicación evolutiva de los pezones masculinos? ¿Acaso los varones evolucionaron a partir de las mujeres? ¿O quizás los hombres ancestrales amamantaban a sus crías? Ningún evolucionista sugeriría algo así, por lo tanto, los pezones masculinos no son ninguna evidencia de evolución ni en contra de la creación. En segundo lugar, aunque los órganos supuestamente vestigiales ya no fueran necesarios, ello comprobaría la devolución, no la evolución. Supuestamente, bajo la teoría de la evolución, los organismos sobreviven porque están mejor adaptados al medio. ¿Cómo se supone que se adaptan mejor especies con órganos inútiles? No tiene ningún sentido. El cuarto argumento es la prueba molecular. Básicamente se refiere a que cuanto más parecido sea el ADN de las especies, más cerca están en la ascendencia compartida de la vida. Aquí vamos un poco en la misma línea que los órganos homólogos. Que haya parecido en el ADN no significa obligatoriamente que tengan un antepasado común. Hablando del parecido entre humanos y antropoides, un reciente estudio del ADN de chimpancés, orangutanes, monos lanudos y macacos revela que su constitución genética no es tan parecida a la del hombre como creían los científicos. En el ADN existen grandes diferencias, en absoluto insignificantes, que separan a los antropoides de otros simios y a todos ellos del ser humano, indica la revista británica New Scientist.
Cierto cromosoma presenta grandes pérdidas de fragmentos e inserciones, explica Kelly Fraser. Según la citada revista, se trata de diferencias abismales entre los simios y nosotros. De hecho, la frase de que somos un 99% parecidos a los antropoides parece ser falsa, y el porcentaje real baja al 95%. Pero, un 95% es mucho. ¿No prueba eso que venimos del mismo antepasado? Bueno, los análisis genéticos publicados en The New Scientist revelan que hay un 75% de similitud genética entre los ADNs de los gusanos nematodos y el del hombre. En absoluto significa que solo hay un 25% de diferencia entre los humanos y estos gusanos. Por otro lado, un descubrimiento que también apareció en los medios de comunicación demostraba que entre los genes de la mosca de la fruta del género Drosophila y los seres humanos hay una semejanza del 60%. Al estudiar otros seres vivos, además del hombre, vemos que no hay una relación molecular como la que postulan los evolucionistas. Este hecho muestra que el concepto de semejanza no es una prueba para la evolución. Sin duda, es natural que el cuerpo humano contenga algunas similitudes moleculares con otros seres vivos, ya que todos están hechos de las mismas moléculas, utilizan las mismas agua y atmósfera y consumen alimentos formados por las mismas moléculas. Ciertamente sus metabolismos y consecuentemente sus estructuras genéticas tienen que parecerse. Sin embargo, esto no es una prueba de que evolucionaran a partir de un antepasado común. Pongamos un ejemplo. Todas las construcciones del mundo se hacen con los mismos materiales: ladrillo, hierro, cemento, etc. Esto, sin embargo, no significa que los edificios evolucionen unos de otros. Se construyen separadamente usando los mismos materiales comunes. Lo mismo sucede con los seres vivos. Así que este material común no tiene por qué ser el resultado de una evolución, sino que puede ser perfectamente el resultado de un diseño común. En quinto lugar tenemos la prueba embriológica. Está basada en la semejanza del desarrollo embrionario de distintos seres vivos. Las primeras etapas del desarrollo embrionario de diferentes vertebrados son muy similares, lo que indica que provienen de un antepasado común. A medida que se desarrollan los embriones, se van diferenciando. Los embriones de vertebrados tan distintos como peces, aves, tortugas, humanos, etc., son similares, con cola y hendiduras branquiales, aunque después solo los peces desarrollan las branquias. El resto se va diferenciando según avanza su desarrollo. Pero toda esta explicación está basada en un estudio de Ernest Haeckel de finales del siglo XIX, conocido como recapitulación. Haeckel teorizó que durante su desarrollo en el útero materno, el embrión humano primero muestra las características de un pez, luego las de un reptil y finalmente las de un humano. La teoría de que el embrión tiene branquias durante su desarrollo deriva de esta idea. Ahora bien, han pasado muchos años desde que se postuló la recapitulación. ¿Qué dicen los estudios más recientes? Pues han demostrado que la recapitulación no tiene otra base que las imaginaciones de los evolucionistas y distorsiones deliberadas. Es un auténtico fraude. Ahora se sabe que estas branquias que supuestamente aparecen en los primeros estadios del embrión humano son, en realidad, las fases iniciales del canal del oído medio, el paratiroides y el timo. La parte del embrión que recuerda a una bolsa de yema de huevo ha resultado ser una bolsa que produce sangre para el bebé. La parte que Haeckel y sus seguidores identificaron como cola es en realidad la columna vertebral, que solo parece una cola porque adquiere su forma antes que las piernas. Estos hechos son conocidos en el mundo científico y son aceptados incluso por los evolucionistas mismos. George Gaylord Simpson, uno de los fundadores del neodarwinismo, escribió: Haeckel expuso erróneamente el principio evolutivo involucrado. Hoy en día se ha establecido con certeza que durante la autogenia no se repite la filogenia. Lo que sigue es un extracto de un artículo publicado en New Scientist el 16 de octubre de 1999. Haeckel lo llamó la ley biogenética y la idea pasó a conocerse popularmente como recapitulación. De hecho, enseguida se vio que la estricta ley de Haeckel era incorrecta. Por ejemplo, en la primera fase de la gestación, el embrión humano no tiene en ningún momento branquias funcionales como las de un pez, ni pasa por los estadios de parecer un reptil adulto o un mono. Como hemos visto, los descubrimientos que se han hecho desde que se presentó esta teoría han demostrado que la recapitulación no tiene ninguna base científica. Haeckel publicó varios dibujos para respaldar su idea, pero hizo dibujos falsos para que pareciera que los peces y los embriones humanos eran semejantes. Cuando se le descubrió, lo único que pudo decir en su defensa fue que otros evolucionistas habían hecho cosas parecidas. El 5 de septiembre de 1997, la conocida revista científica Science publicó un artículo que revelaba que los dibujos de embriones de Haeckel eran un engaño. El artículo, titulado «Los embriones de Haeckel, un fraude redescubierto», decía lo siguiente: la impresión que dan, los dibujos de Haeckel, de que los embriones son iguales es, según Michael Richardson, embriólogo en el St. George Hospital Medical School de Londres, una impresión equivocada. Así que él y sus colegas llevaron a cabo su propio estudio comparativo, reexaminando y fotografiando embriones comparables a grandes rasgos por especies y edad a los que dibujó Haeckel. Y he aquí que los embriones a menudo eran sorprendentemente distintos, explica Richardson en el número de agosto de Anatomy and Embryology.
Más adelante en el mismo artículo aparece esta información. Haeckel no solo añadió u omitió detalles, según Richardson y sus colegas, sino que además distorsionó la escala para exagerar similitudes entre especies, aunque hubieran diferencias de tamaño de hasta 10 veces. Haeckel también disimuló diferencias, omitiendo en la mayoría de los casos el nombre de la especie, como si un representante fuera suficiente para un grupo entero de animales. En realidad, apuntan Richardson y sus compañeros, incluso embriones estrechamente relacionados como los peces son bastante diferentes en su aspecto y desarrollo. Parece que los dibujos de Haeckel se convirtieron en una de las falsificaciones más famosas de la biología, concluye Richardson. Es interesante destacar que, aunque la falsificación de Haeckel se produjo en 1901, en muchas publicaciones evolucionistas el tema apareció durante casi un siglo como si fuera una ley científica demostrada. Y lo más curioso es que aún lo encontramos en libros de texto escolares. Al poner su ideología por delante de la ciencia, los que creen en la evolución envían inconscientemente un importante mensaje. La evolución no es científica, es un dogma que intentan mantener vivo a pesar de los hechos científicos. La sexta prueba es la prueba biogeográfica. Se refiere a especies más o menos parecidas que habitan en lugares relacionados entre sí por su proximidad, situación o características. Es decir, dos especies similares tienen características diferentes porque se adaptan al lugar donde viven. Un ejemplo de esto son los pinzones de Darwin, pero ya hemos visto que la evolución de los pinzones es una prueba de microevolución, no de macroevolución. Empiezan en pinzones y acaban en pinzones. Así que lo único que muestra la prueba biogeográfica es la microevolución. Los elefantes asiáticos y africanos siguen siendo elefantes, los camellos y dromedarios siguen siendo del género Camelus, y las aves corredoras como las avestruces o los ñandúes, que son de distinto género, no están relacionadas. Así que lo único que demuestra la prueba biogeográfica es la microevolución. En séptimo lugar, y esta es una de las pruebas que supuestamente es más poderosa, tenemos el registro fósil. Estoy seguro de que la mayoría de las personas que defienden la evolución dirán que el registro fósil es un buen argumento a favor de la evolución. Sin embargo, esto no es correcto. Veamos dos problemas del registro fósil. Sobre el primero, el propio Darwin dijo: si numerosas especies en realidad comenzaron su existencia de súbito, este hecho sería fatal para la teoría de la evolución. Hasta la fecha se han desenterrado y catalogado unos 200 millones de fósiles grandes y una infinidad de microfósiles. Esto es lo que opinan los expertos tras analizar esos fósiles. El biólogo Jonathan Wells escribe: es obvio que en el nivel de los reinos, los filos y las clases, la descendencia con modificaciones a partir de antepasados comunes no es un hecho comprobado. A juzgar por las pruebas del registro fósil y de los sistemas moleculares, ni siquiera es una teoría bien fundamentada. El biólogo Malcolm S. Gordon escribió: al parecer, la vida tuvo múltiples orígenes. La base del árbol de la vida universal no consistió en una única raíz. Sigue diciendo: la versión tradicional de la teoría del ancestro común no parece ser aplicable a los reinos tal y como se reconoce hoy día. Probablemente tampoco sea aplicable a muchos o a ninguno de los filos, y posiblemente tampoco a muchas de las clases dentro de los filos. El paleontólogo evolucionista David M. Raup observa: en lugar de encontrarse con el desarrollo gradual de la vida, lo que realmente encontraron los geólogos contemporáneos de Darwin, y siguen encontrando los geólogos actuales, es un registro bastante irregular. Las especies aparecen en la secuencia muy abruptamente, muestran poco o ningún cambio durante su existencia en el registro y de repente desaparecen de él. ¿Y qué hay de los fósiles utilizados para ilustrar la transformación de peces en anfibios y de reptiles en mamíferos? ¿Son una prueba sólida de la evolución? Lo cierto es que en los libros de texto el tamaño comparativo de los fósiles es a veces engañoso. Fijaos en esta imagen como se pinta de un tamaño similar, cuando en realidad tienen tamaños muy diferentes. Pero claro, si los pusieran con los tamaños reales, difícilmente nos creeríamos esta línea evolutiva. Pero lo peor es la falta de pruebas de que dichas criaturas están de algún modo emparentadas. Los especímenes de la serie suelen estar separados por espacios que se estiman en millones de años. El zoólogo Henry Gee dice sobre esto: los intervalos de tiempo que hay entre los fósiles son tan enormes que no podemos decir nada definitivo sobre su posible conexión por ascendencia o descendencia. Niles Eldredge, acérrimo evolucionista, declara que el registro fósil no revela una acumulación gradual de cambios, sino que durante largos periodos de tiempo se acumulan pocos o ningún cambio evolutivo en la mayoría de las especies. En resumen, las especies parecen haber aparecido de repente y plenamente formadas, y no hay registros del cambio desde la supuesta aparición de la vida sencilla a la compleja. Además, los intervalos de tiempo que hay entre los fósiles son tan grandes que no se puede hacer una relación entre ellos. El segundo problema del registro fósil es la falta de especies intermedias. Hay quien dice que hay registros fósiles de evolución muy bien documentados. Veamos algunos. El caballo parece ser un buen ejemplo, pero en realidad es un ejemplo de falsear las pruebas. Verás, el registro fósil no muestra un desarrollo gradual del animal pequeño hasta el caballo de gran tamaño. La Enciclopedia Británica comenta: la evolución del caballo nunca fue en línea recta. El evolucionista Hitching dice lo siguiente:
Eohipo, supuestamente el caballo más primitivo, y del cual los expertos decían que se había extinguido hace mucho tiempo, y al cual conocíamos solo mediante fósiles, puede en realidad estar vivo y pasándolo bien y no ser siquiera un caballo, sino un tímido animal del tamaño de una zorra, llamado damán, que anda corriendo por la maleza africana. La serie del caballo fue elaborada desde los fósiles encontrados en muchas y diferentes partes del mundo, y en ningún lugar esta sucesión ocurre en una sola ubicación. El número de costillas varía en la serie. Sube y baja entre 15, 19 y 18. El número de vértebras lumbares también cambia de 6 a 8 y después vuelve a 6. Los fósiles de las especies de 3 dedos y de 1 dedo están preservados en la misma formación rocosa en Nebraska, probando que ambos vivieron al mismo tiempo, sugiriendo así que uno no evolucionó en otro, escribió la National Geographic. En el nordeste de Oregón, el Neohiparion de 3 dedos se encontró en la misma formación rocosa con el caballo Pliohippus de 1 dedo. El Dr. Niles Eldredge, del Museo Americano de Historia Natural, admitió en una entrevista que el museo alberga una exhibición de la supuesta evolución del caballo, la cual es engañosa y debería ser quitada. Como hemos visto, la evolución del caballo no demuestra un cambio progresivo, sino que se ha ordenado a propósito de cierta manera para que parezca evolucionar. Pero los hallazgos dicen justo lo contrario. Uno de los mayores ejemplos de especie intermedia es el Archaeopteryx, esa supuesta transición entre reptil y ave. Pero los restos fosilizados del Archaeopteryx revelan plumas perfectamente formadas sobre alas de diseño aerodinámico que hacía posible el vuelo, igual que sucede con las aves. Los huesos de sus alas y de sus piernas eran delgados y huecos, igual que sucede con las aves. Sus supuestos rasgos de reptil se encuentran en aves que viven hoy en día, y no antecede a las aves porque se han hallado fósiles de otros pájaros en rocas del mismo periodo que Archaeopteryx. Así que es evidente que era un ave, aunque tuviera características que coinciden con algunos reptiles. Por lo tanto, no es un fósil intermedio. Otro ejemplo es el celacanto. Los evolucionistas creían que estas criaturas se extinguieron hace unos 66 millones de años, pero el 23 de diciembre de 1938, Marjorie Courtney Latmier, de un museo en Sudáfrica, encontró uno vivo. En 1998 se encontró otra población de celacanto en el norte de Indonesia. No mostraba ningún signo de evolución. No es un fósil de transición porque hoy día está exactamente igual. De hecho, al disponer de celacantos vivos se pueden observar y se descubrió que las aletas no se usaban para caminar, sino para maniobrar con destreza al nadar. Además, se descubrió que sus partes blandas eran totalmente parecidas a peces, no de transición. La evidencia de la vejiga natatoria y la estructura ocular del pez, así como los informes de los pescadores y la observación directa bajo el agua, muestran que el celacanto vive a profundidades de aproximadamente 500 pies bajo la superficie. Los celacantos están diseñados para vivir en aguas profundas, no ponen huevos como los anfibios, y tienen un ADN que es claramente como el de los peces. En resumen, todos los ejemplos de evolución que hemos visto y otros no muestran en realidad evidencias de macroevolución. Y el octavo y último argumento de la evolución es la evolución del hombre. Lo primero que hay que tener en cuenta es que los dibujos que se nos presentan de ancestros humanos parecidos a simios son puras invenciones. Por ejemplo, en la primera página del periódico The New York Times, el 16 de agosto de 1985, apareció una concepción artística del Amphipiteco, que de los primates más desarrollados, de los cuales supuestamente evolucionaron los humanos, es el más antiguo conocido, en la que aparecía su cabeza y manos peludas. ¿Pero qué se tomó como base para esta concepción artística? El artículo responde diciendo la parte posterior de una mandíbula inferior y un fragmento de la parte anterior de otra mandíbula hallado medio siglo antes. Pero, ¿se puede en realidad concebir el aspecto completo de la cabeza, el pelo y todo lo demás tomando como base dos fragmentos como esos? Para completar los detalles de la carne y el pelo de tales reconstrucciones hay que recurrir a la imaginación. El color de la piel, el color, la forma y distribución del pelo, la forma de los rasgos y el aspecto de la cara, de estas características no sabemos absolutamente nada respecto a cualesquiera hombre prehistóricos, dice The Biology of Race. Y Science Digest publicó que la vasta mayoría de las concepciones artísticas se fundamentan más en la imaginación que en la prueba. Los artistas tienen que crear algo que se encuentre entre un antropoide y un ser humano. Mientras más antiguo se diga que es el espécimen, más parecido a mono lo hacen. Es más, seguro que os sorprenderá la cantidad de fósiles que se han encontrado de humanos antiguos, porque en realidad hay muy pocos. Hasta hace unos años, la revista Newsweek decía: todos los fósiles se pueden colocar encima de un solo escritorio, dijo Elwin Simmons de la Universidad Duke. Y el periódico The New York Times escribió: los restos fósiles conocidos de los antepasados del hombre cabrían sobre una mesa de billar. Hoy en día se han encontrado más, pero actualmente siguen siendo muy pocos. Todos los que se han encontrado caben en un vagón de tren. Entonces, ¿qué son los eslabones humanos encontrados en el registro fósil? Pues, por ejemplo, el hombre de Piltdown, descubierto en 1912, fue el engaño científico más notorio del siglo, según The Times, de Londres. Se desenmascaró en 1953, después de demostrar las pruebas científicas que, lejos de ser un eslabón perdido de la supuesta cadena evolutiva humana,
el cráneo pertenecía a un hombre moderno y la mandíbula inferior a un orangután. Acerca del australopiteco, la investigación reciente ha revelado que su cráneo difería del de los humanos en más maneras que solamente su menor capacidad cerebral. El anatomista Zuckerman escribió: el cráneo australopecino, al compararse con el cráneo humano y el cráneo símico, de antropoide, parece arrolladoramente símico, no humano. La proposición contraria pudiera igualarse a una afirmación de que lo negro es blanco. También dijo: nuestros descubrimientos dejan poca duda respecto a que Australopiteco no se parece a Homo sapiens, sino a los monos y antropoides vivientes. Donald Johanson también dijo: los australopecinos no eran hombres. Richard Leakey también llamó poco probable el que nuestros antecesores directos sean descendientes evolutivos de los australopecinos. ¿Y qué podemos decir de Lucy? De este espécimen, Robert Jastrow dice: este cerebro no era grande en tamaño absoluto, tenía la tercera parte del tamaño de un cerebro humano. Es obvio que este australopecino era también sencillamente un antropoide. De hecho, la revista New Scientist dijo que Lucy tenía un cráneo muy parecido al de un chimpancé. Estudios del oído interno, cráneos y huesos han demostrado que ella era meramente un chimpancé pigmeo que caminó un poco más derecho que otros monos. Ella no estaba en camino de convertirse en humana. ¿Y sobre el Homo erectus? El tamaño y la forma de su cráneo sí caen dentro del alcance de las medidas inferiores del cerebro del hombre moderno. Además, la Enciclopedia Británica declaró que los huesos de las extremidades descubiertos hasta ahora no se han podido distinguir de los de Homo sapiens. Si eran humanos, entonces era simplemente una rama de la familia humana que desapareció. Se han hallado muchos fósiles de Neandertal, y estos confirman que no difería mucho de los humanos modernos. En su libro Ice, Fred Hoyle escribió: no hay prueba de que el hombre de Neandertal fuera de manera alguna inferior a nosotros. La revista New Scientist informa: la creencia tradicional de que los neandertales eran inferiores al Homo sapiens está cambiando, sobre todo conforme se descubre que más y más habilidades que se creían exclusivamente nuestras también eran propias de ellos. De acuerdo con descubrimientos recientes, los neandertales construían refugios y hogueras, controlaban el fuego, usaban prendas de vestir, cocinaban su comida, fabricaban herramientas e idearon un pegamento para unir la punta al mango de sus lanzas. También hay indicios de que cuidaban a los enfermos, usaban adornos simbólicos y enterraban a los muertos. Según Eric Trinkaus, profesor de antropología física de la Universidad de Washington en San Luis, los neandertales eran personas y probablemente tenían el mismo grado de capacidad mental que nosotros. Sobre el Cromañón, estos especímenes eran casi tan indistinguibles de los de hoy que hasta los más escépticos tuvieron que admitir que eran humanos, dice el libro Lucy. Los fósiles de humanos antiguos que difieren ligeramente de los humanos de hoy simplemente demuestran variedad dentro de la familia humana, tal como hoy tenemos muchas variedades que viven lado a lado. Hay humanos de 2 metros de estatura y hay pigmeos, con una variedad de tamaños y formas de esqueletos. Pero todas estas variedades pertenecen al mismo tipo o género humano, no a un género animal. Con razón, la revista Science Digest habla de la falta de un eslabón perdido que explique la aparición relativamente súbita del hombre moderno. La revista Newsweek declaró: el eslabón perdido entre el hombre y el antropoide es simplemente el más atractivo de toda una jerarquía de criaturas fantasmas. En el registro fósil, los eslabones perdidos son la regla. En vista de todo esto, ¿qué podemos concluir? Pues que la teoría de la evolución y concretamente la macroevolución no está sustentada en nada. Ninguno de los 8 argumentos analizados prueba que la teoría de la evolución sea una realidad. Hemos visto que sí hay microevolución, pero no macroevolución. Entonces, ¿la teoría de la evolución es falsa? Bueno, tampoco hemos demostrado eso. Lo que sí hemos visto es lo que la teoría de la evolución no nos dice, que todos los seres vivos vengan de un antepasado común. Pero en el siguiente vídeo de esta serie hablaremos de los problemas de la teoría de la evolución. Y en el último vídeo que suba sobre esto, hablaremos de si hay argumentos para aceptar la otra posibilidad, la creación o el diseño inteligente.